Hola, soy Noé y te doy la bienvenida a WES, el lado invisible del diseño. Este es un espacio creado para cualquier persona que desee escucharlo. Arquitectos, diseñadores, curiosos, sensibles, todo tipo de personas, sinceramente. Surgió de repente, sin plan previo, pero con una necesidad muy clara, la de volver a conectar con lo esencial de la arquitectura y el diseño. Y aunque no sé si este podcast funcionará, quiero contarte que a mí ya me funcionó. Me hizo bien, me hizo pensar y hasta me hizo emocionar cuando lo estaba preparando entre muchas idas y vueltas. Y como se suele decir, si lo que hacemos toca a una sola persona, ya es suficiente. Ojalá pueda tocar y contribuir a alguien más. La verdad, para mí eso sería genial. Pero primero hoy te voy a contar cómo surgió todo esto. Surgió a partir de Wes, mi proyecto donde el vino, la arquitectura y la emoción se entrelazan. Es un espacio donde aquello que define a cada persona, su historia, su identidad, sus necesidades, se ve reflejado en el diseño. Por ejemplo, podemos cubrirnos con la misma manta, pero no todos sentimos el mismo calor. Algunos se abrigan, otros se reconfortan y algunos no logran calmar el frío. Así sucede con los espacios. Se perciben según quién los habita, su memoria, su deseo, su modo de sentir el mundo. El diseño debería adaptarse no solo al cuerpo, sino también al recuerdo, al ritmo interior de quien vive cada lugar. Mientras investigaba los orígenes del vino, descubrí que las primeras bodegas eran cuevas, lugares excavados en la roca, oscuros, silenciosos, donde el vino se hacía con los pies. Y eso tenía mucho sentido. También me llevó a pensar en la luz, en cómo la luz transforma el vino, en cómo transforma los espacios y en cómo transforma a las personas. En ese camino, escribí un post sobre la luz como materia prima del diseño, y sin darme cuenta ese post me llevó a otro lugar, a recordar por qué empecé a estudiar arquitectura, a recordar esa ilusión que tenía cuando veía las obras de Tadawando, de Zaha Hadid, de Wright o Le Corbusier. Esa certeza de que el diseño podía transformar vidas y que podíamos contribuir al bienestar de las personas desde nuestro lugar. En mi camino, como en el de todos, pasan muchas cosas. Arrancamos en un punto A, con la mirada fija en el punto B, pero ese B tiene infinitas variables y el camino no siempre es recto. A veces se desvía, a veces se diluye y otras se transforma por completo. En ese trayecto me di cuenta de cuánto nos alejamos muchas veces de esa sensibilidad inicial, de cuánto se pierde en el ejercicio profesional y de cuánto, tristemente, se olvida lo esencial. Y tengo que decirlo. Esto me hizo muy feliz, porque sentí que logré una conexión que no tenía hace tiempo. Me recordó el viaje de arquitectura. Ese viaje que muchos estudiantes en Uruguay hacen durante meses, recorriendo el mundo, visitando obras maravillosas de arquitectos relevantes que solo habíamos visto en revistas, viviendo aquello que estudiamos, esos espacios que activan las emociones y que tienen la capacidad de asombrar. Yo también lo hice, pero había momentos en los que no quería seguir una guía, no quería que nadie me dijera cómo debía mirar, quería tener mi propia guía. Quería vivir cada obra cuando sintiera esas ganas, dentro de los tiempos que tenía el viaje, obviamente. Y muchas veces dije, hoy solo quiero caminar o quedarme quieta. Y eso también es vivir la arquitectura. Eso también es habitar el espacio. Y mientras pensaba en todo esto, me vino otra imagen, la de las revistas de arquitectura. Antes mirábamos revistas, las hojeábamos, pasábamos las páginas con las manos, aunque parezca redundante. No digo que fuera mejor o peor, pero esa conexión con el papel, con el objeto físico, era distinta. Y ojo, yo no era fanática de las revistas de arquitectura cuando era estudiante, pero las miraba, y hoy, con el tiempo, les encuentro sentido, porque mirar arquitectura en una pantalla no es lo mismo que sostenerla en las manos. Lo mismo pasa con el lápiz y el papel. Dibujar con la mano, equivocarse, tachar, volver a empezar, es muy distinto a tener todo en una compu, un iPad o un celular. Y no lo digo con nostalgia, lo digo con conciencia.
porque la forma en que miramos también transforma lo que sentimos. Y aunque la tecnología avanza, la inteligencia artificial también, y todo parece ir cada vez más rápido, el ser humano no avanza a ese ritmo. Nuestra esencia, nuestro cuerpo, nuestra forma de percibir el espacio, no dista tanto de lo que éramos hace 100 años. Quizás hoy somos más conscientes, sí, pero el impacto del entorno sobre nuestro bienestar, nuestra salud y nuestras emociones sigue siendo el mismo. La luz, el silencio, la escala, la textura siguen afectándonos de forma profunda. Por eso, más que nunca, necesitamos volver a diseñar con intención. Hace tiempo siento y pienso que necesito hacer algo con mis manos. Primero nació una idea simple: pintar un cuadro usando vino como tinta. Volver al papel, sentir el trazo en la mano, aceptar la mancha, el error, lo imperfecto. Quería esa conexión real, esa que no se puede deshacer ni editar. Pinté esos trazos con vino y silencio, y hoy ese gesto mínimo se transforma en la portada de este podcast, porque el diseño, como el vino, necesita tiempo, necesita emoción y sobre todo necesita recordar lo esencial. Al hacer esto, hablarte a ti, no estoy usando mis manos como cuando dibujo, pero siento que estoy usando algo más mío, porque este podcast no se construye con teclas. En cada palabra hay un gesto invisible que me representa. Y quizás contándote esto puedas entender mejor muchos de los episodios que vendrán después, porque siempre voy a hablar desde conexiones reales y de elementos que nos rodean. Porque por más que avance la tecnología, algo que ya dije pero que vuelvo a repetir, seguimos siendo seres con un cuerpo que cuidar y una mente que proteger. Y ese cuerpo habita un espacio hecho de materiales, de luz, de temperatura y de sonido. Y aunque todos conocemos los 5 sentidos básicos, hoy sabemos que existen muchos más. Y cuanto más conscientes seamos de ellos, mejor nos vamos a sentir. Mejor vamos a poder decidir cómo queremos que sea el espacio que nos rodea. Pero eso quedará para otro capítulo. Ahora quiero volver un momento a mis inicios, sí, nuevamente, a esos años en los que empecé a estudiar arquitectura, cuando todo era descubrimiento, inspiración y una profunda conexión con lo que todavía no sabía que iba a ser mi camino. En la facultad nos hablaban de proporción, de escala humana, de luz natural. Estudiábamos cómo Tadao Ando usaba el hormigón como si fuera seda, cómo sus muros no eran solo límites, sino superficies que respiraban luz, cómo Zaha Hadid rompía las líneas rectas para liberar el movimiento. Sus edificios parecían fluir, como si estuvieran en constante transformación. Wright nos enseñó a integrar la arquitectura al paisaje, a pensar que una casa no se impone al entorno, sino que nace de él. Le Corbusier, con su mirada racional, nos hablaba de la luz como un material, de la ventana como una herramienta para enmarcar el mundo. Todo eso nos formó, y aunque estuviéramos de acuerdo en algunos conceptos y en otros no, nos dio sensibilidad, nos hizo creer que la arquitectura podía cambiar la forma en que vivimos. Pero cuando empezamos a ejercer, muchas veces esa sensibilidad se va apagando. Nos enfrentamos a presupuestos ajustados, a normativas rígidas, a clientes apurados. Y sin darnos cuenta, empezamos a diseñar en automático, a repetir fórmulas, a priorizar lo cuantificable: metros cuadrados, eficiencia, rentabilidad. Y el usuario se vuelve una estadística y el espacio un producto. Entonces, lo esencial, la emoción, la experiencia, el cuidado, se diluye. He visto proyectos donde la luz natural no se considera, o si se considera, lo hace más respetando la normativa que al usuario, a esa persona que finalmente será quien habite el espacio. En la gran mayoría de los proyectos, los materiales se eligen solo por costo. No se piensa en cómo se va a sentir alguien al despertar en ese dormitorio o en cómo entra el sol por una ventana. He visto proyectos de edificios donde sobre el dormitorio, en el piso de arriba, había un baño.
Es decir, esa persona físicamente iba a tener un inodoro sobre su lugar de descanso, más específicamente en el lugar donde iría su cama, ya que era el único lugar donde su cama se podía ubicar. Y eso para mí es una pérdida, porque la arquitectura no es solo resolver funciones, es crear atmósferas, es diseñar para el cuerpo, para la memoria y para el alma. Pero hay algo que no cambia. El usuario sigue estando ahí, sigue habitando, sigue sintiendo. Un dormitorio mal orientado puede alterar el sueño. Una oficina sin luz natural puede afectar la salud mental. Una cocina sin alma puede apagar el deseo de habitarla. El diseño no es neutro. Afecta, transforma, impacta. Por eso, este episodio no es solo para arquitectos. Es también para quienes habitan, para quienes tienen derecho a exigir espacios que los cuiden. Preguntar cómo entra la luz, cómo se ventila un ambiente, qué materiales se usan. Porque el diseño no es solo forma, es experiencia. Y como arquitectos tenemos la responsabilidad de recordar eso, de volver a mirar como mirábamos cuando empezamos, con curiosidad, con respeto, con emoción. Y como usuarios, también tenemos el derecho y la necesidad de habitar espacios que nos hagan bien, que nos abracen y que nos acompañen. Compartir esto es mi forma de volver a lo esencial, de recordar por qué elegí esta profesión, de invitar a otros arquitectos o diseñadores a no olvidar y de hablarle también a quienes habitan, a quienes viven, trabajan, descansan y sueñan en espacios que deberían estar pensados para ellos. Tal vez te preguntes, ¿por qué un podcast? Si la arquitectura es imagen, es materialidad, es espacio, es algo palpable. Sí, esto es solo sonido, o sea, lo único que escuchas es mi voz y mis pensamientos, por decirlo de alguna forma. Pues aquí va mi respuesta, porque para estar presente solo necesitas un sentido, el oído. El resto, la luz, la textura, el silencio, la escala, puede habitar donde están las imágenes más poderosas, en tu imaginación. Y a veces, cuando cerramos los ojos, es cuando mejor vemos, porque el diseño no siempre se ve, a veces se siente. Y cuando se hace con intención, transforma. Y aquello que imaginaste se materializa. Gracias por estar del otro lado y si este episodio te resonó, compártelo por favor. Y seguí descubriendo conmigo, pues, el lado invisible del diseño.